El Salón de la Fama, el Olimpo beisbolero, el Olimpo al que todo jugador desea llegar. Es un tema aspiracional porque significa alcanzar la inmortalidad. En el caso del béisbol, sí, en el Salón de la Fama del béisbol mexicano que está en Monterrey, desde 2019 abrió sus puertas este nuevo recinto que se remonta a 1939, cuando Fray Nano puso justamente en el periódico La Afición, que también fue de su fundación, los cupones para votar por la primera generación y que naciera en el 39 el Salón de la Fama del béisbol mexicano a la par del de Cooperstown que está en Nueva York. Ya platicaremos acerca de las reglas, de los votantes y todo lo que gira en torno al Salón de la Fama, a propósito de que la semana pasada tuvimos la votación y el conteo de votos justamente de los nuevos inmortales de la generación 2025 del béisbol mexicano. Qué gusto que estén con nosotros en este café beisbolero, la tertulia, la peña beisbolera de LMB Studio con un line-up de lujo. Empiezo ahora por la izquierda, el orden de alternativa con el maestro de la pluma, Ricardo López. Sí. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va, Beto? Poncho, un placer estar por acá. Voy a iniciar diciendo una cosa rapidísima. Los premios y las distinciones individuales ni legitiman ni envilecen. Y voy a recurrir mucho a una palabra que me encanta, contexto. Estadísticas sin contexto no sirven. Ok, perfecto, pues ahí está. Paso turno, Poncho Lanzagorta, licenciado, qué gusto saludarte. Bueno, el Salón de la Fama por el Salón de la Infamia aquí presente. No, hombre, miren nada más toda la información que se trajo este señor. Guadarrama, No, pero ¿qué es esto? muestra A ver, mira, ahí sale toda la información, ¿eh? O sea, el edicto del virrey Venegas. Es que no estudió, ¿qué? Ya. Se acabó, el propio de la especie. Bueno, ya sí te saludo. No le rompí, pero pues va a tener que tocar el arpa. A ver, yo me iría por esto. Ya, una breve reflexión antes, después de hacer una de las mías, ¿verdad? Que no podía ser de otra manera. Vea usted el mar. Es usted muy chiquito, ¿no? Y se va a morir, polvo es y pueblo, y en polvo se convertirá, ¿no? Inmortal, pues a lo mejor, no sé, un León III entre los papas, Juan XXIII, Paulo VI, el Papa Francisco y posiblemente el nuevo León XIV, ¿no? Cuando se necesita alguien de tal trascendencia como una voz de cordura y de paz para el mundo. Inmortal incluso un maestro. Lo que hacemos aquí, si bien es cierto que es un trabajo, cronistas, peloteros, umpires, directivos, tiene una trascendencia muy pequeña, ¿no? Vaya, incluso ahora que estoy trabajando en Veracruz, ¿no? Yo le beso las patas al señor operador cuando llega, señores, Veracruz, ¿están servidos? Tuvo mi vida en sus manos 6 horas y el tipo hizo el trabajo, ¿no? Yo no tengo, gracias a Dios, la vida de nadie en mis manos. Y luego también para decir, entras o no entras como emperador romano, híjole. Ya abundaré en las razones de por qué en algún momento fui miembro del comité elector y renuncié, y por qué también renuncié incluso, que no creo que nadie vaya a votar por mí, pero por si se les ocurre, absténganse de hacerlo al tema de entrar al Salón de la Fama, ¿no? Bueno, muy bien. Antes de saludarte, Beto, te quiero poner en contexto la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua para que estés contextualizado y entres en vereda, Beto, y porque luego sueles poner tú argumentos fuera de foco. Quiero definir la palabra fama con el permiso de los presentes, pero no que la defina yo. Mejor dicho, hacer eco de lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Fama, condición de famoso. No hay que confundir con la palabra éxito. Se refiere a buena opinión que la gente tiene de alguien o de algo. Sinónimos: popularidad, celebridad, notoriedad, reconocimiento, prestigio, renombre, reputación, gloria y honor. Beto Guadarrama, gusto en saludarte. Igual, a veces el gusto es mío, a veces no, igual que con Poncho, que lamentablemente ya me tiró los apuntes. Brindemos. ¿Con café se puede brindar o depende el contenido? No, la próxima vez me voy a traer una pacha para hacerlo café gitano, ¿no? Sí, por favor, hombre. Es decir, tú insinuabas que había un problema de origen. Mira, yo creo que sí, lo vamos a abordar más adelante, Ricardo. Empezar con una definición de la Real Academia de la Lengua Española para explicarnos qué es fama,
Me parece hasta una falta de respeto tanto para nosotros como para el auditorio. Por supuesto que es popularidad, por supuesto que es reputación. Eso creo que lo sabemos y lo conocemos, no hace falta recurrir a la Real Academia. Pero sí me parece justo, creo, y como gran parámetro, recurrir a Cooperstown, a los criterios de Cooperstown. A mí me gusta mucho la discusión, el debate público, abierto, frontal. Transparente. Y transparente en ciertas cosas el argumento que hay en Cooperstown, es válido, claro. en donde creo que de alguna forma el ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown está mucho más estandarizado, ahora, pero también es Beto, mucho más sencillo. Tocas ¿Por un qué? tema que ya no va a estar tan sencillo. Ahora con los abridores de 3 entradas y cosas de esas, ¿con qué criterios vamos se a van forjando señores, criterios, señores, Poncho. Señores. Permíteme nada más Beto, finalizar es que la idea. Este era el saludo, Beto, nada más. Se tienen también que ajustar aquí en México, además de esos criterios, Sí, claro. además de esos criterios, el reto de jugar en distintas ligas. Allá en MLB y en Cooperstown se discute sobre una 6 sola meses. liga. Sobre una Y sola aquí liga. lo que hagas en 2, claro. Y aquí pues hay 2, hay 3, hay 4, a veces hay hasta 20, contando toda la trayectoria de los jugadores, pero justamente de eso estaremos platicando más adelante. Por principio de cuentas, y ustedes participen con nosotros. La primera pregunta sobre la mesa para charlar en este café beisbolero. ¿Son necesarios los salones de la fama? ¿Se requiere tener este recinto que desde mi punto de vista es aspiracional e inspiracional? En este caso, para todos quienes están en la industria del béisbol. ¿Son necesarios, Ricardo? Para mí sí, Ajá. porque sirve para construir esta memoria sentimental que yo creo que es necesaria para el aficionado, para construir una narrativa cronológica, pero nunca está exenta de capricho. Y ahí es donde, hasta dónde es glamour, hasta dónde es popularidad y hasta dónde una entronización te legitima como pelotero, como leyenda, que estoy muy de acuerdo con Poncho. ¿Quién determina y quién tiene Sí, hombre, que- la legitimidad de decir tú entras y tú no Y sobre entras? todo, los que lo hacen con mucho respeto, ¿no? Porque no está fácil, ¿eh? Alguna vez dices, híjole, ¿con qué barbas agarro yo? Y digo, tú sí, tú no, y se acabó. Vaya, es como hablan de los médicos en este tema de la eutanasia, ¿no? El síndrome de Dios, ¿no? ¿Son necesarios los salones de la fama? Creo yo que sí, en los espectáculos, así como está el del rock and roll y de muchos otros deportes, en tanto que sirven para debatir, sí, preservar una memoria histórica, pero sobre todo para debatir y para vender. Si no, no estaríamos aquí, así es que qué bueno que hay Salón de la Fama, porque si no, este programa el día de hoy no se hace, ¿no? Claro, mira, yo soy creyente, ¿no? Fiel creyente de que el deporte se alimenta de gestas. Y las gestas son blasones de guerra. Blasones de guerra y luego entonces se transportan a este recinto de inmortalidad, Beto, que me parece es el almanaque histórico por excelencia. ¿Son necesarios, sí o no? Muy necesarios, creo que es parte de la memoria histórica de un deporte. Una felicitación, ¿no? Porque creo que en ese tenor, tener mecenas, tener personajes que enaltezcan la memoria del béisbol mexicano, pues es muy valioso, ¿no? Haber perdido el patrocinio hace ya bastante tiempo de una marca cervecera que de alguna forma pues impulsó el Salón de la Fama en Monterrey y que se da una Dilo, continuidad. desde 1973 la cervecería Cuauhtémoc en ese Moctezuma. momento, Sí, ¿no? Cuauhtémoc, que abre sus Moctezuma. puertas en el 73 para justamente tener el recinto de los Inmortales en una competencia que hubo incluso con Guaymas, con la ciudad de Guaymas, y se determinó justamente que fuera Monterrey una de las ciudades que se autonombra cuna del béisbol, como Que no propiamente vaya, lo hace estaba en Guaymas. Monterrey porque lo igual que pagaba la Guaymas. cervecería y se vale. Correcto. O sea, donde esté no importa, ¿no? El mismo Cooperstown, hay que destacar que, cuando se debatía el tema de la invención del béisbol, Abner Doubleday no puede decir que disparó el primer cañonazo de la guerra de secesión en Fort Sumter. Pero si él hubiera estado en Cooperstown cuando dicen que había estado, hubiera sido pasado por las armas porque era cadete en West Point.
Punto. Bueno. Tenía que estar ahí acuartelado, hombre. Pero Beto, y creo que también es justo el agradecimiento al contador público Alfredo Harpelú por la edificación de este nuevo salón que tenemos, que además arquitectónicamente es una joya. Siempre lo he dicho, si ustedes son aficionados al deporte hay que ir a este escenario no solamente por ser de béisbol, sino porque significa una obra magnificente en la parte Pero arquitectónica. ¿sabes qué, Gabriel? Quita tú la obra magnificente. Sí. Una cosa que también hicieron muy bien fue depurar ese comité elector. Porque cuando yo estuve había hasta columnistas de políticas. Hoy somos 55. Por eso, pero es gente que de alguna manera, a ver, cuando yo llegué al béisbol, quien se encargaba del Salón de la Fama, no digo nombres, a 2 años de estar en el béisbol, llega y nos dice a mí y a Guillermo Celis, no quieren ser miembros del comité electoral. Le dije yo de ninguna manera. Guillermo tiene a lo mejor un poco más de tiempo, pero yo tengo 2 años y tus estatutos dicen que son 10. Yo hasta que cumplí los 10 años y a invitación de, entonces me parece que el presidente Gonzalo Camarillo, que en paz descanse, acepté y 3 años después dije, yo ya no quiero porque además empezó la pugna esta de que querían ambas ligas en su debido momento, no, el salón de la Liga Mexicana de Verano, no, el salón de invierno. Espérense, si esto no que era de periodistas, y los periodistas lo hemos hecho fatal en Estados Unidos. A todos los de la era de los esteroides les dicen no. ¿Y qué tal les aplaudían? ¿Qué tal les aplaudían a Sosa y a Maguire bien picadotes? ¿Y no hicieron pedazos a Steve Wilstein, el reportero de AP que le descubrió en el locker el androstenedione a Maguire? Esos le van a decir que a la hora de la hora dice tu mamá que siempre no entras. Es que A ver, eso me lleva también. a esta segunda pregunta. No, está bien, porque primero habían devuelto al parque a la gente, Sosa y Maguire, Claro. y después fueron estigmatizados. Es decir, Correcto. ¿cómo evitar que esté sujeto a capricho esa memoria histórica? Me parece que es el punto Sobre interesante, todo porque ¿no? los periodistas fueron cómplices, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso de los esteroides, lean por favor una cosa que se llame Crime Control Act. Desde 1990, no lo dice Alfonso Lanzagorta, lo dice el Congreso de Estados Unidos, si lo persiguen sus autoridades, me importa una pura y 2 con sal, es delito y se callan. No es de que lo prohíba el béisbol, no es que antes de que... No. Desde 1990 la mera posesión de esteroides anabólicos, sin una receta de un médico que pueda darla y que usted tenga el padecimiento que dice esa receta, es un delito federal. Y dependiendo del esteroide, porque la hormona del crecimiento humano son 5 años, hay otros que son nada más 1. Esto me lleva a la segunda pregunta y creo que va ligada con la tercera que tenemos preparada y sobre todo para contextualizar cuál es la reglamentación del Salón de la Fama del Béisbol mexicano. Padrón de 55 votantes, 5 años de retiro del jugador, ¿no?, en cuestión para que pueda estar dentro de la cédula. Los managers, haber dirigido al menos 10 campañas. Los umpires, haber actuado al menos 20 temporadas. En el caso de presidentes, gerentes, etcétera, en el béisbol profesional mexicano con logros relevantes. Y en el caso de los cronistas, haber estado al menos durante 15 años en el béisbol profesional Mexicano. con cierta resonancia. Correcto, mexicano. Así Claro. lo marca Ok, la regla ok, para ok. el béisbol Nacional. mexicano, ¿no? Y el Salón de la Fama del Y ahí béisbol entra un nacional. punto, ¿cómo ¿Sí? se mide la resonancia? ¿no? Hay temas subjetivos, totalmente, ¿no? Sí. Temas subjetivos. A Ahora, ver, ¿tú eres miembro del comité elector, Ricardo? Yo no. No. ¿Tú, Poncho? Yo renuncié al comité electoral, Renunciaste. sí, claro. Ya ¿Tú, Beto? Ok. No, yo tampoco. Tampoco. ¿Tú? sí. Ok. Hay que visibilizar, y es uno de los puntos, porque muchas veces, al ser miembro del comité elector, creo que Gabriel puede tener unas opiniones un poco sesgadas. Solo déjame decir cuál es la pregunta. ¿El padrón votante es el correcto? ¿Quién es el padrón votante? Yo sé que eres tú. ¿Quiénes Sí. son los otros Es que 54? yo creo que había que depurarlos Estamos porque hab- éramos, Pero en es que tiempo nadie éramos lo como conoce. 100. Estamos hablando como el mago de Oz. Pero Ok, que, ok. No yo sí sé sabemos quiénes quién. son algunos Ajá. y me parece gente que tiene el currículum suficiente. Cuando yo fui parte de ese comité elector, sí había gente que decías, y con todo respeto, ¿qué demonios hace aquí, no? O sea, Pero ¿por qué no se visibiliza? ¿Por qué no dicen, este es estos el son comité los elector, así como los 45, hacen ahora 55? incluso en Estados Unidos, de no nada más vamos a saber quién es el comité elector, sino vamos a decir por quién votaste. Es que claro. se puede prestar también a revanchas personales. Eso sí. Hay periodistas con el ego bastante inflado y que puede ser susceptible a venganzas personales. David Schoenfield en Estados Unidos escribía un gran texto en ESPN sobre por qué él había dejado fuera a Andrew Jones, por ejemplo, ¿no? Y hablaba de que su WAR estaba inflado, que era un jardinero que defensivamente marcó una época junto a Jim Edmonds, pero que no merecía De estar entrada en el Salón de WAR. Fama.
A lo no que se voy han es que puesto de acuerdo me- Fangraphs y los otros. ¿Qué carambas es el WAR? me parece legítimo Votar que haya con gente eso, madre. transparentemente defendiendo su punto en un espacio de opinión, por ejemplo, Sí, se vale. argumentando por qué está y por qué no está. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo hacemos para que esas estadísticas, por ejemplo la del WAR, no sea tan caprichosa? Porque entonces, si lo vas a hacer con estadísticas y eso, vaya al carajo el comité elector, que los vote una computadora. Totalmente, y eso es lo que quiere Beto. no? Eso es lo que quiere Beto. Entonces, por eso inicié justamente esta sesión de Café Beisbolero con pero la no pongas definición, palabras en mi con la boca. definición de fama, porque desde la perspectiva de algunos, entonces, hagamos una hoja de cálculo de Excel con base en parámetros fríos, ¿no? Tajantes, como son los números, y de aquí para acá entran al salón, Mira, de acá para aunque acá no, también y le creo que hay quitamos el nombre de categorías que fama. deben Quitamos modificarse. el nombre de fama Claro. y quitamos el Claro. comité votante, ¿no? Mira, Y permíteme- nos quitamos de temas que incomodan a cierta gente por cómo son los protocolos o procedimientos para llevar a cabo la votación. Permíteme, para bajar a la tierra, poner un nombre específico. Sí. Erubiel Durazo, en el apartado de Grandes Ligas. Ajá. Para mí no es medible, cuantificable el hecho de que un mexicano sea cuarto bat de los Atléticos de Oakland, en una época en la que los Atléticos ganaban su división con solvencia y eran un equipo de playoff. ¿Cómo mides la importancia, que no es estadística, que un mexicano pueda ser el cuarto bate de un equipo recurrente en playoff? Eso no se puede medir. O cómo mides, por ejemplo, que Karim García fuera, no sé, de Fernando Valenzuela en Grandes Ligas, o sea, lo circunscribes a Grandes Ligas, pero queriendo que no, en el extranjero, el único que alcanzó una altura comparable a la de Fernando Valenzuela, de Dios hasta con canciones y cosas de esas, no en Grandes Ligas, pero sí en Corea, se llama Karim García. ¿Estás de acuerdo con los Bueno, que ingresaron ¿saben? en esta última generación? No. Pero hay que decirle a la gente No. cuál es la última A ver, generación ¿saben? que Tú dices ingresó. que hubieras votado por Karim García. ¿Por claro. qué? A ver, Bueno, pero de digamos lejos. cuáles. De lejos. ¿Quiénes estaban en la A ver, en la en la boleta, estaban en la ¿quiénes cédula? estaban? A ver. Aquí lo tiene Ricardo. En la Ricardo lo cédula, tiene. Jorge de la Aquí Rosa, está Jorge de la Rosa, Ismael Valdés. Rodrigo López, Ismael Valdés, Erubiel Durazo y Karim García. Ok, hablando de mexicanos en Solo grandes En ligas. Grandes Ligas, sí, vamos a Solo empezar por esa dos, categoría. solo dos fueron entronizados. Ahí se podían elegir nada más a dos. Ismael Exacto. Valdés y Jorge La Rosa fueron los electos. Jorge de la Rosa abridor regiomontano con los Rockies, lanzar en Coors Field tiene un contexto. ambos Creo que, con creo que es el máximo ganador de Rockies. ¿o Sí, anda por ahí? sí, Por ahí Bueno, anda. máximo. Ambos con 104 victorias De en La grandes Rosa, ligas, creo que los es. dos, tanto Ismael El Rocket Valdés como Jorge La Rosa, Aunque de esos Ismael caprichos. tiene por ahí un 255 que le pesa bastante hablando de fama. Ahora, de la Rosa. sabes a también qué me refiero. Una efectividad alta, en Ya general. no voy a decir más. Pero el contexto es lanzas en Coors Field. Con el equipo post Matt Holiday, es decir, son unos Rockies en transición sin Clint Gordon, Sí, sin sí, Matt sí, sí, Holiday, sí. los Rockies que llegan a Serie Mundial. Pitcher número 1. Junto a Ubaldo del elenco Jiménez, abridor. se discutía siempre con Jason Hamel, con No, Ubaldo bueno, a ver, Jiménez. tirar en esa caja de cerillos No, no está es fácil, que ¿no? Creo que lo para merece. mí el contexto O sea, es es ese, ¿no? ok, o sea, a lo mejor si hubiera sido yo hubiera votado por De La Rosa, ¿no? Salvo mejor opinión. Y creo que coincides, ¿no? Por lo que veo, lo que subrayaste, ¿no? Indudablemente. O sea, de la Y luego, Rosa. a ver, ¿por qué Karim en vez de los otros? Eso pero me es llama que la atención. Karim A ver. para mí era casi unánime. O sea, el escándalo no solamente es que no esté Karim García. Es Que además no haya fue 2 sido veces campeón casi de bateo unánime. en series del ¿Saben Caribe? cuántos jonrones? MVP de una ¿Cuántos final? jonrones en su Aquí. carrera profesional dio Karim García? Más de 500. Ahora, esto es apartado O sea, Grandes ¿qué Ligas. pelotero Exacto. Es mexicano? la carrera de Exacto. Karim Habría que en Grandes ampliarlo, Ligas. ¿no? Es que Por eso te digo, creo que habría que Hablamos ampliarlo. con el ingeniero Francisco Padilla, Ajá. director del Salón de la Fama, a quien le mandamos un saludo y quien ha hecho un gran trabajo. Creo que todavía falta discutir Sensacional, ¿eh? y debatir públicamente con él estos temas y que haya pues una retroalimentación institucional por parte del Salón de Y la ojo Fama. que yo tengo conflicto de interés con Pero- Karim, no voy a pero- ocultar que tengo una gran amistad. Karim es mi hermano prácticamente, Pero dicho sea de paso. platicando con el ingeniero Padilla, él nos menciona que la categoría se llama Mexicanos en Grandes Ligas. Pero que debería Pero ampliarse. que la evaluación Ok. Es de global. cada elector es por su carrera a nivel global. Esa fue la aclaración que él nos hizo. No, Pero eso les está queda claro a dentro los de esa electores. categoría. Es que eso es Eso es mi lo que no sé. pregunta sobre Porque dices, un oye, elector. Karim ¿Por qué? tiene esos 2 campeonatos de bateo de equipos ideales en Serie del Caribe. Fue MVP de una serie final con los Sultanes de Monterrey en 2007, me parece. Y además me consta que tenía a un hijo recién nacido en el hospital cuando hizo eso el loco, ¿no? Por X o Y, Vaya, tal son vez muchas. su carrera de Grandes Ligas sí pudiera estar ligeramente por debajo de Erubiel Durazo, Sí, del sí, Roque sí. Valdés, Jorge Bueno, de la pero Rosa. culturalmente- Pero hablando
el impacto Overall. de Karim No, en ligas mexicanas, totalmente. ligas asiáticas, ligas menores, más su aportación en grandes ligas, estamos hablando de uno de los mejores bateadores mexicanos de Así todos es. los tiempos. Es mayor la Y a mí- aportación, es a mí mayor lo la que me- aportación de Karim a mí lo que la de Jorge de la A mí Rosa. lo que me escandaliza, y justamente, si vamos a Es que hablar no es de comparable. visibilizar, Bueno, es que él visibilizar y sí lo está comparando. transparentar, Yo hubiera Él lo está votado por comparando. Jorge de la Rosa y Karim. ¿no? si vamos a Hubieran hablar sido de los míos si hubiera visibilizar votado. y transparentar, ¿por qué no votaste por Karim? No, porque, a ver, Visibiliza. a ver, el voto es libre y secreto A ver, eso es- entre los votantes. A ver, eso y yo lo es- podría decir aquí delante de nuestros amigos, pero por no darte gusto a ti no lo voy a decir. Así de sencillo, Beto. A ver, pero o ¿por sea, qué ¿por qué tiene me que va a ser obligar libre y Guadarrama secreto? a que yo diga por A quién ver, voté? le es he que hecho a perder no puedo porque yo decir, sé ¿eh? por quién votó, Justamente cuánto, quién esa- nomás. O sea, ese oscurantismo. No hay nos oscurantismo, lleva- no. Claro, No, o sea, mira, ya te perdí ¿cuál el es chicharro. el, Es el- que el ya motivo, lo la di- razón? Producción, traigan el ring y vamos a echarnos unas luchas en el lodo. Es posible comparar a Karim con, por ejemplo, Jorge de la Rosa. O sea, cuando ¿tú por Jorge, qué no hubieras votado, Ricardo? yo hubiera votado por Erubiel Durazo, Ok. partiendo de grandes ligas. Es que para mí está mal Tuvo empleado una el buena término serie porque mundial, no puedes comparar aunque duró muy poco. gente que estuvo en sucursales, que estuvo en Liga Mexicana de Verano, que estuvo en Liga Mexicana del Pacífico, con alguien que desarrolló una carrera en grandes ligas. Por eso yo Pero hablaba- fue flor de un día, o sea, Rubiel Durazo. Ahora, tienes son dos pocas votos temporadas para muy mexicanos buenas, en sí. grandes ligas. Vendrá la oportunidad para Karim. Yo no Claro. considero que Karim se vaya a quedar fuera porque además tiene 5 periodos para aparecer en la cédula de votación y en algún momento entrará. Pero tanto como decir en este momento, por la gran carrera global, que sí la reconozco, No, y totalmente. ahí está por parte de Karim como ícono del béisbol, si yo no lo reconociera así, ya habría contradicho con lo que abrí, con la definición al Pero ¿no arranque te- de este programa. ¿No te parece que A se mí- tendría que ceñir a grandes ligas, a carrera en grandes ligas? No. Yo creo que habría que abrirla. Yo creo que Es habría que mexicanos abrir en más el bien a Clara. extranjero. Yo creo, Claro. Ricardo, más bien que el error, ¿No? sin decir que es un error como No, no tal, es un pero es error. corregir A ver, es. esto es de prueba y errores, Ya- como haces con y una ahí sí, categoría, lo ahí que sí sea, concuerdo se vale. contigo, Guadarrama, que no se categorice solamente a la carrera en grandes ligas, en este caso, a peloteros que caben en diferentes renglones Claro. con una carrera tan categórica como la de Karim, ¿no? Claro. Ahí a él Sí, dices, habría que ponerle su- mayormente la hizo donde se paró. Correcto. Sí, a lo mejor no fue, no tuvo una temporada y una serie mundial como la de Rubiel Durazo. Y mira, de acuerdo, quita Poncho pero- lo que hizo Karim García en su momento en Asia, que fue altamente Sí, no. destacable. Brutal. Bueno, en Liga Mexicana jugó nada más y nada menos que con las 3 camisolas más Más importantes grandes. del béisbol mexicano, Tigres, Tigres, Diablos, Diablos y Sultanes. Sultanes. Y en Estados Unidos, ¿con qué camisolas? Yankees, Dodgers, Oye, estuvo en Serie y Mundial. Yankees con el animalero aquel, cuando eran una dinastía. Sí. A ver, El impacto incluso cultural el de razonamiento de Karim cuando Eso. viene la burundanga aquella de irse a dar trompadas en el bullpen, ¿sabes cuál fue? No me vayan a lastimar a un pitcher. O sea, esa es la razón que da para haberse ido a romper el hocico al bullpen. Dentro de lo que pudiera decir, ¿cómo se le ocurre a este estúpido? Pues ni tan estúpido. No, el impacto cultural de Karim en los Yankees de Joe Torre para mí también tiene un valor y eso no es cuantificable en estadísticas. Es decir, así es. el haber compartido Clubhouse con esos peloteros, el haber protagonizado, si tú quieres, Con un 5 evento salones de la fama, lo menos. folclórico, con el soldadito Ya. Zimmer en una bronca mítica con Pedro Martínez, tiene un impacto. Va a Para entrar, mí no es, va a entrar, no es Ricardo. cuantificable. Bueno, que yo le decía cuando estuvimos en Boston y había una bola de personajes horrendos comprando boletos, dices, ay, Dios mío, o sea, parecían de esos de Make America Great Again. Bueno, Digo, a ver, ¿qué tal que les digo? Here you have it, this is Karim García. Digo, aquí te llamas Gustavo, ¿verdad? Ah, exacto. O No, sea, no, pues, y digo, aparte le pasó en el metro de Corea, ¿no? Que todo el mundo lo asedió. Hay un video sí, claro. donde es ultra mega Y, asediado. y tiene no una, tiene como 4 o 5 Ahora, canciones. ¿cómo contextualizas el nivel de Corea? ¿Cómo se valora también el impacto de un pelotero mexicano? Porque es la primera generación de peloteros mexicanos Ah. que juega en Asia. Claro. Apenas se está votando justamente eso. Entonces, Bueno, por creo ahí que los unos ahí- tiempos jugó te, 5 minutos los como Chicho tiempos te Elvira, llevan hacia allá. pero sí. Abrir Abrir el criterio de la caminos, dices, oye, categorización. abrió Ser caminos, pionero, abrir puertas abrió también caminos para... No es para- cuantificable y debería ser Así es. cuantificable en una bueno, votación. Metralleta Ramírez, ya entronizado, es el primer mexicano entronizado que jugó en Asia. primero. ¿Me permites dar a Sí, conocer cuál fue la cierto. generación Sí, sí. votada ahora en el rubro de jugadores que estuvieron en Liga Mexicana de Béisbol y de Liga Mexicana del Pacífico?
Roberto Saucedo, el cañón El regio. peludo, sí. Roberto Metralleta Ramírez, que además con ese punto 664 No, no. está entre los líderes de Sin duda. porcentaje de ganados y Ese perdidos. tenía que entrar, sí. Oscar Robles, tijuanense, más de 800 anotadas, más de 1,500 hits en Liga Mexicana. Infielder de culto. Correcto. Y Pancho Ponches, ¿no? Francisco Campos, que es, me parece que ineluctable su labor no. en el montículo Que no como fue uno de un- los Si líderes acaso dices, ponchadores. híjole, Que no fue unánime. ¿eh? sorprendió que a lo mejor no se colara, por ejemplo, Miguel Ojeda, que dices, ok, no solamente son números, dices, Poncho. ¿cuántos campeonatos obtuvieron los Diablos con ese señor de catcher, no? Iba a acabar entrando, hombre. no El pasa Canelo nada. Canizales se quedó Bueno, a un voto. imagínate. A un voto. Ahora, Beto, tú dices que hay opacidad, que no te gusta el proceso. ¿Por quién votaste? Antes no se decía cuántos votos había tenido cada quien. Es ¿eh? correcto. ¿Por qué? Porque te Eso puedes también guardar es ese cierto. derecho. Ya lo está diciendo Ricardo, con este tipo de egos, ¿no? Y de pronto también yo el creo que hecho el de Salón que, de la tú- Fama de que ha todo el mundo mejorado sepa mucho por en quién esas cosas, votaste, Puedes enemistar. puede enemistar, puede sesgar en determinado momento Pero una en Estados futura Unidos votación. ya se está abriendo. Es más, no, sí, no, ya. El que lo quiera hacer público, el que lo quiera hacer público, no que lo lo haga quieres hacer público, público. por ti. Bueno, Sí está lo bien. haría, pero por ti no. Yo Ahora, no soy miembro del comité elector, pero yo no tengo ningún compromiso. Yo no tengo por qué enemistarme con alguien y yo puedo clara y transparentemente, porque somos distintos. Y si no, usted recuerde, señor Guadarrama. Decir por quién voté. La piel O sea, delgada sí, responsabilidad. ¿por del quién que la habrías porta. votado? ¿Por Porque quién no estás, habría votado? porque no estás ¿Quién en el habría comité. votado? A ver. Pero yo no tengo compromisos. ¿Por Yo quién, no tengo espérame, ¿por compromisos. quién Échale. habrías votado? Porque no estás A ver, en el ¿por quién comité, habría ni votado? estarás, Guadarrama. ni A ver. estarás en el Jorge, comité. bueno. Guadarrama. El Jorge voto. de la Rosa y Karim García Ok. en mexicanos Y- en el extranjero. Porque y los el término mexicanos. mexicanos en grandes Es que ligas, a mí no me gusta. Ese es tu A mí término. no me gusta. Ahorita esa es la categoría. Ese es un término que tú Por te eso, inventaste. es un Ahorita sesgo, la es categoría un es sesgo. otra. Exacto. No, pero ya Bueno. explicado por el director del Salón de la Fama nos dice, Claro, pero como dice Poncho, Bueno, lo sabrán dice que- todos los votos. Ese es el asunto, ¿no? Habrá que aclararlo, Vaya, tienes bueno, toda la razón. Gabriel Ahí fue- hay para votar y Gabriel quizá votó, que se lo lo abrieran, dijeron que antes le de cambiaran el nombre. Pero a ver, don Beto, ¿qué más por tienes? Liga A ver. Mexicana, indudablemente Francisco Campos, ¿Eh? Claro. Germán Jiménez, Emilio López y Mike Paul. Por ¿Por su qué? veteranía, porque son lanzadores que ya van en sus últimos años de elegibilidad y considero que ¿Cuánto le faltaría de tanto elegibilidad a cada Emilio uno de como estos, Germán de- de- Jiménez tienen números muy similares a los de Roberto Ramírez, a los de Pablo Ortega, y no vería por qué ellos sí y Roberto y Metralleta, más bien Ramírez y Ortega, por qué ellos sí y Emilio y Germán Jiménez no. Son números Eran grandes extremadamente pitchers, sí. similares. Y lo de Mike Paul me parece un caso interesantísimo. A ver, ¿por qué? 8 temporadas, efectividad de 2.06. O sea, una efectividad tan diminuta, indudablemente merece la gloria eterna. Qué bueno que no le Y creo rompiste que esa Mike Paul tarjeta, Poncho, si no se lo quedaba merece. sin Ahora decirnos. de No hay Entonces, problema. Hay que tener, Poncho, Ricardo, a Gabriel no se lo digo, pero transparencia para decir abiertamente. Por ejemplo, Rodrigo López lo estimo mucho, trabajé con él. No, y es un caballero y sabe un piano de béisbol. Pero creo que en esta clase, y espero no ganarme su enemistad, creo que Jorge de la Rosa y Karim García tenían mayores méritos que Rodrigo haciendo una Que ya Ahora, entrará, Rodrigo- como dice carrera. Gabriel, ¿no? Es Rodrigo una como carrera, abridor no de tenemos unos Pero Orioles, eso justamente de es unos Orioles sotaneros hacia donde hay horribles. de que división, abrir el horribles. debate. Es hacia donde tenemos que ir. Transparentar los votos del comité elector y decir, este es el padrón elector y estos son los Que además votos. Está muy bien, está muy bien, Beto. y se vale el Cuando debate. hablas con ellos en Felicitemos, corto, te dicen por Poncho, quién votaron. Yo felicitemos a Beto, que escriba los sentimientos de la nación del béisbol. Escríbelos, Guadarrama, ponte en tu plan de Morelos y Pavón O el y discurso de preséntalo. Gettysburg, ponte tu barba de preséntalo. chivo de Lincoln. ¿No? A ver, me lleva a la siguiente pregunta. A ver. ¿Realmente el hecho de estar en el Salón de la Fama dota de prestigio al jugador, o en este caso al directivo, manager, umpire, cronista, o no es necesario estar en el Salón de la Fama? No es necesario, pues a ver, a mí no porque me metas ahí me vas a dar prestigio alguno, yo jamás brillaré en sociedad, pues acabáramos. No. Ricardo. No, yo creo que no es necesario. Como decía antes, ni legitima ni envilece. Tal cual. Me parece que es un concurso de popularidad que se puede evitar lo más posible. A que ver, mira, yo recuerdo aquí Cuente el capricho. dos casos, ¿no? En la industria del cine. Muchos creen que el primero que rechazó un Oscar fue Marlon Brando por El Padrino, que incluso mandó a una representante de las etnias nativoamericanas. Voy a recordar uno que lo hizo antes. George C. Scott, un tremendo actor por una tremenda película, creo que el 70 o 71,
que fue Patton, obviamente biográfica de este general de la Segunda Guerra Mundial. Ni se presentó y dijo, no, yo no estoy aquí para un concurso de carne. A mí ya me lo pagaron y a lo que sigue. Y esa fue la respuesta de George C. Scott. Sí puede haber a quien le haga mucha ilusión y eso es muy respetable, eso es absolutamente de cada quien. Sirve para vender, sirve para preservar, no estoy en contra, ¿no? Simplemente yo me mantengo al margen y esas serían mis razones para mantenerme al margen. Dices, ok, llega alguien a ver mi placa, ¿y ese güey quién era o cómo narraba? Bueno, habrá una breve biografía de lo que hiciste. Tras una buena analogía. Y donde la vi alguien de la Fiscalía General de la República, voy al bote, no, Tras gracias. una buena analogía, en los Óscares es un premio meramente industrial. Es decir, hay un componente 100% industrial. ¿Qué tan industrial, institucional? Es decir, ¿qué tan marginados quedan los que no empatan con todos esos criterios y esa pomposidad? Ahora estamos hablando de los votantes. O hace referencia a los Óscares. Claro. Pero igual hay otros premios Claro. que probablemente sean más justos, ¿no? Sí. En la industria del cine. Es que acaba saliendo con cuáles? no con Sí, injusticias, ¿como pero sí cuáles, con Guadarrama? controversias en cualquier Pues premio hay que muchos des, hombre. festivales de cine. El Festival de Cannes tiene Que es otros el del parámetros. Globo de Oro y los la Palma de no sé qué. La Palma de Oro La de Cannes Palma- tiene otros criterios al de los Óscares. A ver, quiero conocer tu opinión, Guadarrama, porque yo considero que sí no es necesario estar en el Salón de la Fama como para mantener la inmortalidad y que la inmortalidad es justamente algo que te da el público, te da el aficionado, Claro. te da la savia del juego, ¿no? Claro, ya le pegaste. yo considero que es así y me remito al caso más famoso que es el de Pete Rose. Creo que indudablemente Pete Rose es un ícono del béisbol internacional. No está ni estará, al parecer, en el Salón de la Fama. Fernando Valenzuela es Y- otro por razones diversas. Correcto. No le alcanzan los números, pero dices, preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria, como El dijera impacto aquella canción. cultural no está cuantificado. Él debe estar Claro. ahí. Él debe Como estar ahí. fenómeno Si social es es Salón de la inmenso. Fama, debe estar ahí. Porque es más, una comunidad como la de Chávez Rabín Le tuvo una devolvió a los reconciliación. Dodgers de Los Ángeles el 30% de sus habitantes. Pero a ver, a los Dodgers de Los Ángeles, los mexicanos le valen madre. Cuando ganaron la Serie Mundial aquella, un pitcher mexicano ganó el juego y el otro lo salvó. ¿Y qué pasó? Ahí tienes al pedazo de retazo de animal del presidente mencionando gente que incluso habían cambiado ese año. Cuando mencionó a los dos que se fajaron en la loma para ganar ese juego. Oiga, como diciendo, oiga jefe, no sea usted estúpido, no sabe contar. El 33% del pequeño mercado que tiene son los fucking Mexican Greasers de Inglewood y del East LA, ¿no? Oye, y por hablar de entronizados y preguntabas qué tan importante eso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Oscar Robles. Para mí es importante porque Oscar, en términos de cultura popular, estaba eclipsado por el Borrego Sandoval. Tú siempre piensas antes. ¿Pero qué dijo Jim Tracy de él? Exactamente, Dijo, Jim Tracy. yo si tuviera una situación para mandar a un correr y batear en un séptimo juego de Serie Mundial, al tipo que quiero con el palo se llama Oscar Robles. De acuerdo. Beto, ¿tú qué opinas? Para mí es muy importante el reconocimiento, tanto a nivel premios individuales, como puede ser un novato del año, un MVP o un pitcher del año, un Cy Young, como es en Grandes Ligas, como estar entronizado en un Salón de la Fama, porque a final de cuentas habrá muchas historias que la cultura popular empieza a borrar, empieza a desechar, y pues tener la plaquita ahí al menos va a recordar que en el marco de tu profesión, en este caso el béisbol, tuviste un nombre y tuviste un legado. Pero hoy- ¿Por qué? Porque habrá, seguramente en 250 años, van a decir, bueno, si Gabriel Medina no está entronizado, ¿y quién fue? Ahora, justamente en ese sentido, yo le he cuestionado al ingeniero Padilla en una entrevista por qué los personajes del béisbol no están entronizados, pero sí están los cronistas, sí están los umpires. Bueno, ellos son los también directivos. personajes A ver, del béisbol. es que hay categorías donde entrarían todos, por ejemplo, los Bad Boys. Claro. Hay desde, digo, No, bueno, lamentablemente, pero no digas aquí- que los cronistas, a ver, managers, aquí- umpires no son aquí hay que personajes hacer del la nota béisbol. luctuosa Son en contra. personajes del béisbol. Más personajes. Más personajes. A ver, Digo, de entrada, pues, el hay fallecimiento Bad de la Boys. semana que, pues... digo, Presidentes ejecutivos. Oye, había otros más serios como el abuelo Mora o su hijo, El que abuelo. incluso llegaba así, buenas tardes. Pero no faltaba un bate, o sea, eran tipos eficientes en su trabajo. Bueno,
los de Campeche cuando estuvieron una temporada como judíos errantes de visitantes. ¿Te imaginas lo que era ser bad boy de ese equipo mandando cosas por paquetería para la siguiente plaza? Y ahí va mi pregunta, ¿es mayor el mérito? Deberían tener una estatua más que Nelson Barrera, ellos afuera del estadio. A ti como cronista, Poncho, es pregunta, no es afirmación. Ok. A ti como cronista, ¿quién te parece que tiene un mayor legado hacia el juego? No se lo pregunto a Gabriel porque su opinión puede estar sesgada. Estos personajes periféricos del béisbol, un bad boy, ¿Un scout? un scout, Coco Morales. Coco Morales es la gerente administrativa de los Piratas de Campeche, lleva Entra en la desde los categoría de años directivos. 70. Entra en la categoría de directivos, Coco. Como Juanita allá en Mexicali. Coco Gente estaría de considerada, mantenimiento Beto? como Martín Vidal en el Parque del Seguro Social. Solo aclarar que Coco sí entraría en la categoría de directivos. Nada más para Ok, aclarar. bueno. Entonces, hay varios personajes del béisbol, del entorno del béisbol. ¿Tendrían más mérito estos personajes que los mismos cronistas? ¿Sí o no? Yo quiero pensar que sí, ¿no? Vaya, a lo mejor nosotros somos, entre comillas, la cara visible del juego, que me disculpe el juego por esta cara tan pinche, pero bueno, es la que hay. Y perdón por el veracruzano, pero ni hablar jarocho y trovador de veras con el cabecito. Pero yo creo que, y porque la finalidad del salón es vender a aquellos a los que ve la gente, ¿no? Pero sí, como bien dices, el béisbol, y no el béisbol, pasaría en cualquier otra actividad. Yo no diría que el béisbol ha invisibilizado a esos personajes, pero sí creo que hace falta que se reconozca a algunos de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué hace un miembro del comité elector para empujar eso? Porque, perdóname, Gabriel, pero si el comité elector, y tú como miembro del comité elector, no eres un personaje activo, dinámico, que haga propuestas, que impulse el cambio, que vea cómo revolucionar el legado del béisbol. No, a ver, aquí, O sea, aquí a mí, activos y a ver, dinámicos ninguno. en Nada más el celazoide. En la pandemia, Subversivo. en la pandemia falleció César Galaviz, compañero tuyo, compañero Sí. de la Liga Maestro. Mexicana de Béisbol, maestro de generaciones, amante del béisbol, De la estadística, la guaymense, combinación, sí, claro. Bueno, ya Ana Luisa Perea, la señora Perea, no sé si tengan el... Era el hijo de Ana Luisa Perea Talarico, Claro. que por 200 años, bueno, tiene nada más 100, pero sí, tranquilamente por 40 o 50 años llevó la compilación de la Liga Mexicana de una manera extraordinaria. Pero así. Sí, así. además a manita, ¿eh? Así, Así. Era... miren. Ah, ¿ya se puede? No. Bueno, puede así ser la el llevaba. personaje del año. O sea, bueno, era una de las primeras mujeres que trabajaba en la industria del béisbol, pero aparte en una labor complicadísima. Y como salía, era una vete a ver a qué compilación horas en que estadística llegaba manual. todo. Manual. Ahora, yo pregunto. una labor artesanal. No. Artesanal. A ver, esa señora merece estar lanzando la fama. Claro. Ahora, Pero no un te poco en entiendo, Guadarrama, descargo, ¿por qué en me descargo señalas? de O sea, eso. lo que no entiendo es por qué No, me no No señalas. estás promoviendo. en descargo de eso, el ingeniero Padilla les puso un reconocimiento. ¿Gracias ¿Qué? a quién? Gracias a la Liga Mexicana. A un servidor, porque a un servidor, Guadarrama. pero- Yo mandé justamente esa propuesta y esa carta al ingeniero Padilla para que tanto merecidamente el profesor Galaviz y la señora Perea, que si bien no están dentro de una categoría, Oye, tuvieran ese ¿por qué no? reconocimiento. Podría crearse ¿Por qué un no? ala especial. Bueno, habrá que abrirlo, habrá que especial, empujar. categorías. ¿Por qué no? sé. O sea, realmente en 2, 3 ocasiones le he comentado al ingeniero, no, es que no es posible que los personajes del béisbol tengan una menor categoría o no tengan, o sea, hay gente, toda esta gente, Galaviz, Ana Luisa Perea, tienen los méritos no para tener un diploma, no para estar en una pared, tienen los méritos para Para una estar placa. en la placa y un nicho en el Salón de los Inmortales, Entonces, porque faltan están en un espacio categorías, aparte. Para ti faltan categorías. No, claro, Pues falta sí, una y categoría de falta redefinir las personajes que del ya están, béisbol. ¿no? Bueno, sería bueno abrir esa Personajes. A ver, Guadarrama, comité por eso hay que electoral. Por moverle. eso yo Ahí te se me hago, ocurrió o sea, una más, ¿no? yo le hago la invitación a Gabriel como miembro del comité elector Que lo abran una empuje, consulta, ¿qué que lo categorías empuje, pondrían? que lo Pues, abra. O sea, yo no sé si hoy el Yo presidente prometo del llevar tus comité- sentimientos de la nación Comprométete para Yo- que esté. o sea, al yo no director sé si del hoy el presidente. Me presidente del comprometo, comité Comprométete elector en vivo para que esté. es Toño de Valdés, ¿no? Es Toño de Valdés. Toño de Valdés. Yo creo que debería tener comunicación con todos ustedes, como elegidos, como miembros del comité elector, para ver qué cambios, qué modificaciones, qué ideas, qué innovaciones se le pueden hacer
al actual Salón de la Bueno, Fama del Béisbol ¿a qué mexicano. cámara quieres que lo haga? ¿A esta cámara o a esta? ¿A cuál? A la que nos diga el Bueno, señor a productor. esta cámara. La de Hago Federico aquí- Soto es Allá- quien allá está. Hago ¿Dónde? aquí ante La dos, todos la dos. La 2. un firme compromiso para ser un miembro del Comité Elector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano propositivo y llevaré los sentimientos de la nación del béisbol redactados por Beto Guadarrama a fin de que tengamos un proceso mucho más claro, transparente, inclusivo y que las categorías estén con una mayor definición. ¿Ok? Y ¿Estás de haremos acuerdo? que las fuerzas vivas, ¡bravo! La marcha de Zacatecas, A ver, productor, jóvenes, es oiga. tiempo de ir cerrando. Yo me siento bien representado por ti. A ver, vamos a Es decir, brindar, yo estoy ¿no? tranquilo. Vamos a brindar de por, que Gabriel esté por un compromiso Salud, del comité. salud por el adquirido señor aquí. diputado. Ok. No sé si del resto de tus colegas esté igual de orgulloso. Esperemos Hasta que se sí. revelen los nombres. Es correcto. Bueno, a ver, para ir cerrando, ¿qué criterio debería pesar más o se trata de un híbrido, ¿no? Al momento de emitir un voto por las personas que entran al Salón de la Fama, y me refiero, las estadísticas o este otro tema de popularidad e impacto cultural, social, etcétera, todo aquello que no quepa en la frialdad de los números. Para mí el impacto cultural va por delante y te diría que las estadísticas con contexto, es decir, no pesa lo mismo los números de Jorge de la Rosa en Coors Field que los de alguien que lanza en Petco Park, por ejemplo. Entonces yo sí sería muy escrupuloso con eso y te diría que el contexto y la importancia cultural van por delante de las estadísticas. Pesan más entonces las 104 victorias de Jorge de la Rosa en Coors Field que las 104 del Rocket Valdés en su estancia Sin con duda. Dodgers. Yo te diría que sí. Buena parte de ellas obtenías en Los Ángeles, ¿no? Un Es parque correcto, sí, televisivo. no todas, no todas. No todas, pero buena parte de ellas, sí, claro. Correcto. Poncho, Mira, es sumamente difícil y te digo, fue una de las razones por las que yo renuncié al comité elector, ¿no? Dices, híjole, de repente dices, sí puedes votar, pero tienes que agarrar, puedes votar por 3 o por 4. Dices, híjole, ¿con qué barbas dejo fuera a este y a este y a este? Vaya, no me extrañaría que hubiera, y sería válido, no por esto es mejor o peor, quien incluso utilizara la amistad o quien le caía mejor como criterio de desempate. No es fácil la tarea del comité elector, y esto hay que decirlo, con todas sus letras. A ver, yo te devuelvo la pregunta, Gabriel. ¿Cuántas veces no te has visto en ese dilema, no? Dices, madre. yo creo que es algo que se debe tomar con absoluta responsabilidad, ¿no? Y con el peso específico que merece. Creo que hay que detenerse a sopesar justamente en la balanza pues estas variables que no son solamente dos, ¿no? No son solamente los números o del otro lado el tema de popularidad, sino todo lo que converge en cuanto al impacto que Ricardo bien ha descrito, ¿no? Que tiene muchos bemoles, muchos tonos grises y todo eso hay que ponerlo con absoluta responsabilidad en la baraja y en la balanza al momento de emitir un voto. Beto. Es un equilibrio estadístico e impacto cultural y ante los aficionados. Cuenta también el número de títulos desde mi punto de vista. Voy a poner un ejemplo en la categoría mexicanos que estuvieron en las ligas mexicanas, en las ligas nacionales. Roberto Ramírez y Pablo Ortega, ambos tuvieron efectividad arriba de 4, pero como decía Poncho y como decía Ricardo, no es lo mismo lanzar en Ciudad de México que lanzar en parques a nivel del mar. Y todavía en Liga Mexicana es mucho más dramático y mucho más drástica la diferencia entre la altura y el nivel del mar. Todavía en grandes ligas, de Colorado a cualquier ciudad de costa. Sí, palidece, ¿eh? No, bueno, a ver, y esta Pero acá ciudad tiene media milla, dicen, el Mile High Stadium, es milla y media. Esa es mi- Exactamente, es indudablemente a Pablo Ortega y a Roberto Metralleta Ramírez les afectó lanzar la mayor Claro. parte de su carrera Claro. en La Ciudad de México. Ciudad de México versus otros lanzadores como Germán Jiménez y Emilio López. Que es Campeche y Ahora, así. Una efectividad por arriba de 4 versus una efectividad por arriba de 3 son comparables. Lo de Mike Paul, una efectividad por poquito arriba de 2, ahí creo que ya ¿Cuál no es hay el ningún impacto tipo cultural de Mike Paul? objeción de ¿Cuál Mike es el Paul. impacto cultural de No, Mike mucho, Paul? ¿no? A lo mejor O hubo sea, otros. tú hablas de un equilibrio, pero no lo Un pones al momento de equilibrio, emitir pero tus al votos. momento estadístico, ya una estadística tan reveladora, tan contundente,
y Vaya, tan es votable, microscópica, pues, es Señores, votable. es indudablemente creo que merecedor del Salón de la Fama. La verdad es que este es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar y yo creo que daría para más charlas, más cafés Para 18 beisboleros. programas. Por lo pronto hemos llegado al final de esta bonita tertulia, debate. Ahora, antes de que cierres la cortina y Dense cantes unos el Out trancazos. 27, también preguntaría, porque hablábamos del impacto en ligas asiáticas, también nada más redondearía. ¿Y el impacto en ligas menores? Sucursales. Los números de sucursales, Por ejemplo. ¿cuentan o no ¿Qué cuentan? supone Sí. eternizarse en sucursales? Sí, ¿Te acuerdas sí. del Chato Vázquez? Sí, porque están en la baraja todos aquellos que hayan Yankees, participado en el sucursales béisbol de Yankees. organizado. Béisbol organizado, ese es el término. Así que sí estaría ahí. Yo creo que vale la pena que en la categorización se aclarara hasta dónde se puede expandir la ¿Y liga. qué tiene más mérito? Sí, o Eternizarte saben en que ligas tomen en menores. cuenta números de ¿no? O ser una que a estrella lo de mejor no verano, le queda ¿no? claro a todos los votantes, no lo sé. El voto que tiene más peso es el de usted como aficionado. Esperamos sus comentarios justamente aquí debajo, ya lo sabe, la transmisión a través de Facebook y YouTube de la Liga Mexicana de Béisbol. La invitación para que se suscriban y formen parte de nuestro padrón elector y que ahí digan quién de estos cuatro Al Salón de la Infamia, los o cuatro. no merece estar en el Salón de la Infamia. No, en la infamia todos, en la cárcel incluso. Cuídense, muchas gracias y hasta el próximo Café Beisbolero. Salud, señores. Salud. Salud.